Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Juan y en esta ocasión vamos a ver los tejidos epiteliales de revestimiento. Esto es un tipo de tejido supremamente importante y vamos a estar tocando en general la primera parte de los tejidos epiteliales que van a ser los que van a revestir las distintas cavidades. Posteriormente, a finales de esta semana, vamos a estar viendo los glandulares. ¿Listo? Entonces, en general en los tejidos epiteliales, específicamente en los de revestimiento, vamos a tener que van a ser esos tejidos compuestos principalmente de células que van a tapizar las superficies corporales, es decir, cualquier superficie que esté en contacto, digamos, con el medio, va a estar tapizada, es decir, va a estar cubierta por una capa de una o varias capas de tejido eh, epitelial, en este caso de revestimiento, de ahí viene su nombre. Y adicionalmente también van a revestir las cavidades corporales. Entonces, si ustedes piensan en cualquier cavidad del cuerpo, hagan de cuenta no sé, un vaso sanguíneo, en el tracto gastrointestinal, todo eso son cavidades que tienen un espacio adentro. Esas cavidades, hagan de cuenta que van a estar totalmente revestidas, ¿listo? Por tejido epitelial, ¿listo? Entonces, otra de las funciones que es importante es que van a formar glándulas. Sin embargo, como les dije, eso lo vamos a tocar en una tutoría aparte. Luego, es importante que entendamos que las células, que además son el componente principal de los tejidos epiteliales, ¿listo? Tienen tres características por lo general. Todos los tejidos epiteliales cumplen con esto. Y es que sus células, primero, están muy cercanas las unas con las otras. Hay una intimidad intrínseca en este tejido que causa, pues, está dado principalmente, pues, obviamente por la función que tiene, obliga a que las células se encuentren muy juntas las unas con las otras. Adicionalmente, van esas células a tener diferentes regiones en ellas. Entonces, todas las células epiteliales van a contar con tres regiones principales. Entonces, por ejemplo, si miramos acá, diríamos que todas cumplen con las siguientes características. A pesar de que sus formas son distintas, todas tienen una región apical, listo, que es la que va en contacto con lo que sea el medio, listo, si se encuentran en una superficie, o la cavidad o la luz, si se encuentra en una cavidad, listo, esta sería la luz. Entonces, una parte apical que está en contacto con esa luz. Luego vamos a tener una parte lateral, listo, que es la que va a estar en contacto con las células adyacentes, con las otras células epiteliales. Y una región basal, listo, que va a ser la que es opuesta a la región apical, listo, y es la que va a estar en contacto principalmente con lo que será la membrana basal y bueno, ya el tejido conectivo subyacente que esté hacia abajo. Vean que todas las células cumplen con esas mismas características. Y finalmente, todas las células epiteliales tienen membrana basal. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso es esto que estamos viendo aquí, como en color oscurito, ¿listo? Y pueden ver que todos los diferentes tipos de epitelios van a tener en su borde basal o en su región basal, van a estar enfrentadas con eso que es la membrana basal, ¿listo? Que ya vamos a ver cuáles son sus características, pero que hagan de cuenta por ahora que es lo que mantiene unidas esas células epiteliales al tejido conectivo subyacente, ¿listo? Que esté aquí abajo, ¿listo? Bueno, adicionalmente se puede hablar de un tejido epiteloide, es decir, que tiene aspecto de tejido epitelial, sin embargo no cumple con todas las características. Eso se ve clásicamente en las glándulas endocrinas, listo, que ya eso lo veremos en la tutoría de epitelios glandulares. Y finalmente tenemos que entender que una de las funciones, o digamos que en general la función principal de los tejidos epiteliales, es la de función de una barrera, pero no una barrera solamente, sino una barrera selectiva, es decir, que permita el ingreso o la salida de sustancias específicas, no de cualquiera, eso obviamente a través de distintos tipos de especializaciones intercelulares, de canales, transportadores, etcétera. Y además, bueno, esa barrera que va a ser entre los distintos medios, sea por ejemplo el medio ambiente, y el tejido conectivo que está debajo. Entonces hagan de cuenta que es como si fueran como un peaje, ¿listo? Que es un peaje, una barrera, sí, que está dividiendo el tejido conectivo, que hay un montón, con lo que sería el medio o la luz de un órgano, por ejemplo, un órgano que sea cavidad.
Entonces, hablemos de la clasificación de los epitelios, que quizás sea lo más importante de esta tutoría, y es aprender a identificar cuáles son los distintos tipos de tejido epitelial, cómo están dispuestas sus células y qué funciones tienen, y digamos de esa manera articular la función con el tipo de o el aspecto del tejido. Entonces, vamos a hablar que vamos a clasificar todos los epitelios basados en dos características. Entonces, por un lado, según la cantidad de estratos celulares. Entonces, cantidad, listo, de estratos. ¿A qué se refiere con estratos? Hagan de cuenta de capas, listo, más fácil. La cantidad de capas de células que tenga ese epitelio. Entonces, ya saben, buscamos el tejido epitelial, buscamos su membrana, lámina basal y sabemos que por encima hasta la luz, todo eso va a ser tejido epitelial. Entonces miramos cuántas capas de células hay. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que tenemos aquí unos llamados simples, entonces, listo, según el número de estratos. Entonces vean que todos los simples tienen únicamente encima de su lámina basal una sola capa de células antes de llegar a la luz. Vean que aquí ocurre exactamente lo mismo, aquí lo mismo, vean, es una sola capa de células. Si las pueden ver, aquí hay una sola célula y ya llegamos a la luz. Y aquí exactamente lo mismo, ¿listo? Pueden ver que siguen siendo una sola célula. Aunque parezca que no, es una sola célula. Entonces, esos son los simples y los estratificados es lo contrario. Son varios niveles de células. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de células tiene este tiene 2, este tiene 3, ¿listo? Y la otra característica que vamos a ver son la forma de las células superficiales, o mejor dicho, hagan de cuenta, de las células más apicales. Entonces, dado que hay muchas capas, o puede haber potencialmente muchas capas en un tejido epitelial, nos tenemos que fijar únicamente en las más superficiales o en las de arribita, y de esa manera vamos a poder clasificarlos más. Entonces decimos, dividimos en simples, que serían estos de acá, listo, de aquí hacia arriba, todos son simples, y de aquí hacia abajo, todos son estratificados. Luego miramos la forma de sus células y vamos a decir que tenemos unas que son planas o escamosas, entonces vean que por ejemplo en los simples pues es muy fácil, miramos solamente todas las células pues son las más apicales porque es una sola capa. Entonces vean que estos por ejemplo son muy planitas, es decir, predomina el ancho sobre su altura, ¿listo? En el simple cúbico, entonces, vamos a ver que ambas dimensiones son muy similares, tanto la altura como el ancho de la célula. Luego, en el epitelio, vamos a tener estos que son los llamados cilíndricos, ¿listo? En donde vamos a ver que las células tienen esa forma, pues, de cilíndrico, es decir, son muy, muy altas, ¿listo? Y es lo mismo, eso mismo aplica para los epitelios estratificados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este, que es un epitelio, entonces le ponemos el primer apellido, entonces varias capas es estratificado. Y luego miramos la capa más apical. ¿De qué características son sus células? Entonces, son cilíndricas, ¿listo? Entonces vamos a decir que este es un epitelio estratificado cilíndrico. Aquí le llaman prismático, pero nosotros lo vamos a llamar cilíndrico, que es lo mismo, ¿listo? Acá, por ejemplo, tenemos dos capas de células. Nos interesa ver la de más arribita. Vamos a decir que es un epitelio estratificado porque son dos capas y cúbico porque su capa más apical es cúbica, ¿listo? Básicamente. Entonces, vean para que les quede más fácil de entender, por ejemplo, en este otro ejemplo, pueden ver que casi todas las células que lo componen, este epitelio estratificado, son cúbicas. Sin embargo, la que más nos interesa es la capa apical, y esa capa apical es plana, entonces es un epitelio estratificado plano. ¿Listo? Y este es lo mismo, el plano, solamente que encima de sus células más apicales hay una capa muy gruesa de queratina. Entonces es lo mismo, pero se le pone el otro apellido que es queratinizado. ¿Listo? Entonces, ya saben, en los estratificados, ¿cuál debemos mirar? La capa más apical, para así poderle poner el segundo apellido. ¿Listo? Listo. Y adicionalmente, por lo que les decía, la región apical puede mostrar muchas especializaciones, como por ejemplo en este caso, una especialización que es queratinizada, o en esta, por ejemplo, podemos ver que tiene estos que se llaman cilios, se le puede decir a estas prolongaciones citoplasmáticas o de la membrana, que van hacia la luz, ¿listo? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estos son dos tipos de tejido que digamos que se puede decir que tienen una clasificación especial porque digamos que se pueden confundir fácilmente, eh, digamos, por su aspecto.
Entonces decimos, por ejemplo, este es el epitelio pseudoestratificado, ¿listo? Pseudoestratificado, ¿por qué se llama así? Porque cuando nosotros veamos la lámina, en este caso, que sería esta de acá, en la lámina parece que hubiera varias capas de células. Si observan, parece que aquí hubiera una célula que llegara hasta acá y encima de esa célula parece que hubiera otra. Y lo mismo ocurre acá, parece que hubiera muchas células una sobre la otra y da el aspecto de un epitelio estratificado. Sin embargo, se ha logrado observar que en estos que muestran esa distribución tan heterogénea, listo, de los núcleos, es decir, los núcleos se ven como completamente dispersos, no se ven verdaderamente organizados en capas, entonces eso es lo que nos llama más la atención, porque a pesar de que podría ser un estratificado, no está organizado en capas. ¿Por qué? Porque no es estratificado. Lo único es que son células, como ustedes pueden ver, que tienen formas muy variadas y pueden dar el aspecto en ocasiones de que un núcleo pertenece a una célula, mejor dicho, que está por encima de otra célula, de una capa inferior, lo cual no es cierto porque en realidad si ustedes se fijan son esos núcleos, a pesar de que uno está más arriba del otro, pertenecen a esas células adyacentes lateralmente, ¿listo? Pero es una sola célula que llega hasta aquí arriba, al lado está la otra, al lado está la otra y sus núcleos están a distintos niveles, ¿listo? Estos se van a encontrar principalmente en la tráquea y el árbol bronquial, eso ya lo vamos a ver también en la tutoría de MASE 3. Entonces, esa parte profunda del aparato respiratorio o el aparato respiratorio, vías respiratorias bajas. Adicionalmente también en el conducto deferente, que ya lo vimos en genitourinario, por donde salen los espermatozoides y el epidídimo también. Entonces, es importante porque este epitelio pseudoestratificado tiene en su porción apical estos cilios, ¿listo? Que ya los vamos a aprender a diferenciar todos los tipos de cilios y demás. Estas prolongaciones son especiales porque permiten la movilización de sustancias. Esto se mueve, hagan de cuenta que hace un barrido de las cosas y lo va moviendo. Entonces, por eso es importante en la tráquea y el árbol bronquial, porque eso digamos que lo que permite es la movilización, por ejemplo, de moco o de, digamos, patógenos y por lo menos en los conductos deferentes y en el epidídimo, pues la movilización de los espermatozoides y la producción testicular, ¿listo? Y el otro especial que tenemos es este tejido de acá, ¿listo? Que es el mismo epitelio llamado epitelio de transición, ¿listo? Epitelio de transición, que al final lo vamos a terminar conociendo clásicamente como el urotelio, ¿listo? Que lo tenemos acá. Entonces, este epitelio es único del aparato genitourinario, especialmente urinario, y va a tapizar internamente desde los cálices renales hasta la uretra proximal, es decir, todo ahí de por medio pasa por la vejiga, también va a estar tapizada por esto, los uréteres, etcétera. ¿Por qué es importante y por qué es distinto? Vean que las células de su parte más apical presentan esta formación. Entonces, esto es un epitelio que claramente es estratificado, pero está completamente desordenado. Pero entonces, si este aspecto de acá es muy parecido al del pseudoestratificado en cuanto a que se ven varias capas de células no ordenadas en capas, la gran diferencia está en su porción apical, que como ustedes pueden ver, presenta, digamos, esta apariencia citoplasmática que, digamos, recuerda la forma de una sombrillita y le va a permitir la capacidad de la distensión a este epitelio. Y eso es muy importante porque, digamos, esos órganos que están tapizados por este epitelio son órganos que están constantemente expuestos a la distensión debido a la acumulación de orina, por ejemplo, entonces la vejiga necesita distenderse, entonces este epitelio le ayuda en su distensión, los uréteres lo mismo, en la medida que van movilizando la orina, etcétera. ¿Listo? Bueno, y estos digamos que son tres tipos importantes de epitelio que debemos conocer. Entonces, por ejemplo, esto de acá, esto que estamos viendo son vasos sanguíneos, claramente está lleno de eritrocitos, y esto que tenemos acá es lo que conocemos comúnmente como endotelio. Es un tipo de epitelio simple, ¿listo? Todos estos son epitelios simples. El endotelio va a recubrir internamente todas los vasos sanguíneos. ¿Listo? Simple y plano además. Luego, por otro lado, tenemos esto de acá, que no es más sino el endocardio. ¿Listo? Digamos que esto no es tan fácil de identificar, pero si ustedes prestan mucha atención a este corte nos está permitiendo ver estas células de acá. Esas células de acá, que no son más que células musculares, y ustedes pueden ver cómo se observan esas células que están, ese miocardio
cómo está distribuido como en ramas, esos núcleos son centrales, eso ya nos recuerda un poco la tutoría del sistema de tejidos musculares. Entonces está la capa muscular del el miocardio, por así decirlo, y esta parte de aquí es el endocardio, que también es un epitelio simple, como ustedes pueden ver, son una sola capa de células. Y esto finalmente que tenemos acá es el mesotelio, que digamos es otra especialización de tejido epitelial plano, listo, como ustedes lo pueden ver acá, que se encuentra recubriendo muchas de las estructuras del cuerpo, especialmente por ejemplo en el aparato respiratorio, listo. Vamos a tener mucho mesotelio. Especialmente el mesotelio lo que va a hacer es cubrir lo que nosotros conocemos como lo que serían las pleuras, por ejemplo, donde están contenidos los pulmones, lo que sería también el peritoneo, ¿listo? Todas estas que son las diferentes serosas del cuerpo, ¿listo? Peritoneo. Listo, todos son simple plano. Ahora, funciones de los epitelios, hay un montón. Entonces, entre las funciones importantes, por ejemplo, vamos a tener por una parte la secreción, ¿listo? Entonces, vamos a ver eso como ejemplo en el epitelio del estómago. Entonces, no todos los epitelios cumplen las mismas funciones. En el estómago, por ejemplo, el epitelio lo que hace es secretar en grandes cantidades ácido clorhídrico frente a la digestión de los diferentes alimentos que contiene. ¿Listo? Es uno de los ejemplos. Entonces, se puede especializar ese epitelio y facilitar la secreción. Luego podemos tener, por ejemplo, un epitelio especializado en la absorción, que se daría también en el aparato gastrointestinal, pero a un nivel mucho más bajo. Por ejemplo, en los intestinos. Hagan de cuenta en los intestinos delgados, que deben estar especializados es en la absorción de distintos nutrientes y sustancias de los alimentos que están pasando por su luz. ¿Listo? Ahora también el transporte, lo que hablábamos ahorita en el árbol bronquial, ¿listo? Si recuerdan el epitelio pseudoestratificado, tenía todos esos cilios y esas especializaciones que le permitían la movilización de patógenos, de secreciones, de moco, etcétera. Además, la protección mecánica, uno de los ejemplos más clásicos de protección mecánica gracias a un epitelio es la epidermis, ¿listo? La capa más externa de la piel y que lo que va a hacer principalmente es aislar aislar, digamos, la superficie de nuestro cuerpo, superficie cubierta por piel, de todos los patógenos que pudieran penetrar. ¿Listo? Y además vamos a tener que otra de las funciones es la función receptora de los epitelios, ¿listo? Que van a ser epitelios muy especializados que van a tener funciones especialmente en los sentidos, en los órganos de los sentidos, como por ejemplo en la lengua, donde vamos a tener el llamado epitelio gustativo que permite detectar los sabores, y también en la retina, en la parte del ojo, la cámara posterior del ojo, que nos permite, bueno, como más adelante, eso ya lo verán mucho más adelante, permite, digamos, muchas cosas como la percepción de las imágenes. ¿Listo? Ahora, entonces, empecemos por cada uno de los tipos de epitelios. Entonces, aquí tenemos el epitelio simple plano. Entonces, ya saben, simple porque es una sola capa de células y plano porque en esa capa de células predomina pues el ancho por encima del alto. ¿Listo? Son células totalmente planas. Aquí lo podemos ver, cómo se observan en esto de acá, que entonces esto podría ser perfectamente un glomérulo, ¿listo? Y vemos que está completamente tapizado externamente por esas células totalmente aplanadas, ¿listo? Acuérdense que este también lo podríamos ver en todos los ejemplos que ya vimos, como en el endotelio, el endocardio, etcétera. Entonces, aquí están esos ejemplos que vimos, endotelio, endocardio, mesotelio. Está también la cápsula de Bowman, que es esta de acá, que si ustedes recuerdan la tutoría de genito urinario, es la que está rodeando completamente al glomérulo, ¿listo? Y en los alvéolos pulmonares se puede observar también, ¿listo? Recuerden que los alvéolos pulmonares son las estructuras más distales de todo el sistema respiratorio y es donde ocurre el intercambio. Entonces tienen que ser epitelios muy delgados, tienen que ser simples y tienen que ser planos para que se pueda dar el intercambio gaseoso con mayor facilidad, ¿listo? Y entre las funciones van a tener, entonces, intercambio de sustancias, como en los alvéolos pulmonares, por ejemplo, como en el endotelio también. Va a ser también, por ejemplo, barrera, principalmente en el sistema nervioso central, lo que se conoce eh, como la barrera hematoencefálica, ¿listo? Que evita el paso de muchas sustancias que van por el torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso central. También nos va a permitir intercambio, lubricación, van a servir como barrera en general, como en la cápsula de Bowman, ¿listo? Y además el intercambio también, bueno, en los alvéolos.
Ahora el epitelio simple cúbico. Entonces lo mismo, tenemos una única capa de células, pero esas células son de apariencia cúbica porque todas sus dimensiones son prácticamente iguales. ¿Listo? Este es un epitelio que no es tan frecuente. Por lo general lo vamos a encontrar en conductos. ¿Listo? Recuerden eso, tubos. Entonces van a estar en los conductos de las glándulas exocrinas, por ejemplo. Entonces recuerden que la glándula exocrina está compuesta. La glándula como tal es un tipo de epitelio que no hemos visto y ni vamos a ver en esta tutoría, pero esas glándulas van a producir sus secreciones y esas secreciones van a tener que viajar a través de unos conductos, como por ejemplo estos que estamos viendo acá. Esto sería un conducto por el que está saliendo la secreción de una glándula y ese conducto está compuesto de una sola capa de células de apariencia cúbica completamente. ¿Listo? Vean que sus dos dimensiones son prácticamente iguales. También lo vamos a encontrar en los túbulos renales, ¿listo? Recuerden los túbulos de todo el aparato colector de los riñones y los folículos de la tiroides, ¿listo? De la glándula tiroides. Entonces, las funciones principales del epitelio simple cúbico son la conducción de las secreciones, así como la secreción y la absorción, ¿listo? Digamos que estos son en general, los epitelios comparten muchas funciones entre sí, entonces digamos que ya depende del órgano, pues vamos a determinar como la función específica. Simple cilíndrico pasa absolutamente lo mismo, es una sola capa de células, son células de apariencia cilíndrica, son muy largas entre sí, los núcleos están todos casi que a un mismo nivel, vean que está todo súper estandarizado, entonces es una forma fácil de identificarlo. Este lo vamos a encontrar, por ejemplo, tapizando internamente el sistema gastrointestinal en muchas partes, como en el estómago, en el intestino delgado, en el colon, listo, toda esa parte gastrointestinal. Adicionalmente lo vamos a encontrar también en la vesícula biliar, pues recuerden todo esto que lo vimos en la tutoría del sistema gastrointestinal y en las trompas del útero. ¿Listo? Eh, entonces, por lo general, estas estructuras, este epitelio simple cilíndrico, su función va a ser mucha. Entonces, por ejemplo, absorción y secreción pues, en todo el sistema gastrointestinal, especialmente en los intestinos. ¿Listo? También la secreción de ácido clorhídrico, si lo recuerdan, lo vimos en el estómago, una de sus capacidades, así como la absorción dentro de la vesícula biliar, lo que le permite también almacenar grandes cantidades de bilis a la vesícula, y la conducción en las trompas uterinas, pues claramente conducción tanto de los espermatozoides como del óvulo, ¿listo? Ahora, vamos por el epitelio estratificado, ¿listo? Entonces ya dejamos los simples a un lado, vamos con los estratificados, varias capas de células y plano, es decir, sus células más apicales son planas. Entonces, véanlo, aquí está, muy fácil de identificar y así es como lo vamos a ver en la placa, es decir, vamos a ver un epitelio que va a estar compuesto por muchas células cúbicas, aparentemente, las unas por encima de las otras, unas por encima de las otras, y finalmente en su porción más apical vamos a encontrar unas células de apariencia plana, ¿listo? Muy plana. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué demonios es esto que está aquí encima de este epitelio? ¿Listo? Estos no son células, aquí no vemos núcleo por ningún lado, tienen aspecto de algo que quizás ustedes recuerden, tiene un aspecto muy fibroso. ¿Esto qué es? Esto no es otra cosa sino queratina, ¿listo? Niveles altos de queratina, entonces esto es una placa de epidermis de la piel y la queratina se observa como esa estructura de tejido conectivo denso, eh, regular, sus fibras van en una misma dirección, que está ubicado por encima de un epitelio estratificado plano, ¿listo? Entonces esto sería un epitelio estratificado plano queratinizado, ¿listo? Ese es el apellido que le ponemos. Vamos a encontrarlo en distintas partes. Entonces, la epidermis, ya saben, este va a tener queratina. Y en todos los demás, pues como ustedes se lo imaginarán, entonces en la cavidad oral y en el esófago también lo vamos a encontrar, pero claramente sin esa queratina. En la vagina también sin queratina, porque pues obviamente la vagina es un órgano que está constantemente, necesita lubricarse y demás. Y también lo vamos a encontrar en la córnea, que es la parte más externa del globo ocular. ¿Listo? Y las funciones son por lo general barrera y protección. ¿Listo? Por lo general en todas estas cavidades. Digo, en todas estas estructuras, sea por ejemplo en la piel, obviamente es barrera y protección, en la vagina también, pero digamos que no tiene la queratina, pues obviamente para permitir pues el acto sexual y demás. Entonces, el epitelio estratificado cúbico, lo mismo, ya saben, el aspecto muy sencillo, estas son dos capas celulares y la masa apical. Pueden ser varias capas, obviamente recuerden eso, pero siempre lo importante es que la masa apical es cúbica, ¿listo? Entonces lo podemos observar, por ejemplo, acá. Entonces vean esto que tenemos acá, ¿listo? Esto es un conducto glandular, si lo recuerdan, ya lo habíamos hablado.
También puede ocurrir que no sea una sola capa de células, que no sea simple, sino que sea estratificado, pero cúbico siempre. ¿Listo? Y como aquí pueden ver, aquí tenemos dos capas de células bien separaditas la una de la otra, pero es cúbica la masa apical, aunque también la otra también es cúbica, lo importante es que veamos la masa apical, que es cúbica. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿listo? Que son exocrinas al fin y al cabo. Vamos a encontrar también los conductos grandes de las glándulas exocrinas en general y en la unión anorrectal, ¿listo? Y básicamente esto va a servir tanto de conducción, obviamente llevando las secreciones glandulares, como de protección y barrera, ¿listo? Como en la unión anorrectal. Luego, en el epitelio estratificado cilíndrico, entonces el fenómeno es similar, como siempre. Entonces, varias capas de células, listo, aquí podemos ver una capa de células, dos capas de células, tres capas de células, y esa última capa de células, que sería esta de acá, es de apariencia cilíndrica, listo, muy cilíndrica, todos los núcleos están como a un mismo nivel. Es muy importante porque estos van a componer los conductos más grandes de las glándulas exocrinas, ¿listo? Que eso igual ya glándulas lo estaremos viendo más adelante. Y también van a estar en la unión anorrectal, digamos que es muy similar al estratificado cúbico, ¿listo? Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente parte, que son las especializaciones de la región apical. Entonces vamos a ir viendo cada una de las regiones de estas células epiteliales y vamos a ver cuáles son las especializaciones que pueden presentar. Entonces, en este caso en la región apical, que ya saben que es la que está en contacto con el medio o con la luz, vamos a tener entonces eh, estas especializaciones pueden contener, por ejemplo, enzimas, pueden tener conductos para iones o pueden contener proteínas transportadoras. ¿Listo? Pueden contener un montón de cosas estas especializaciones. Entonces, vamos a ver el primer tipo de especialización apical, que son las llamadas microvellosidades, que como ustedes las pueden ver, solamente se logran ver al ojo cuando lo vemos por microscopía electrónica, porque son verdaderamente muy chiquiticas y como ustedes lo pueden observar, son proyecciones de citoplasma, listo, y de membrana, como ustedes lo pueden ver, en la superficie apical y tienen forma de dedo en su mayoría de veces, por eso se llama digitiformes, listo. La morfología puede variar y va a depender, pues claramente, de qué tanto movimiento requiera realizar ese tejido epitelial. O sea, estos, lo que van a hacer estas microvellosidades es que van a permitir la conducción de distintas cosas que se encuentren acá, listo, distintas sustancias, células y demás. Y dependiendo qué tanto movimiento necesiten, se van a ver distintos. Entonces, por ejemplo, estas de acá podemos decir que son de gran movimiento porque vean que están muy bien desarrolladas las microvellosidades. Sin embargo, en este tejido de acá, por ejemplo, estamos viendo que ese epitelio tiene unas microvellosidades bastante, digamos que pobres en cuanto a su morfología. ¿Listo? Se cree que aproximadamente todas las células, o sea, que todas las células del cuerpo tienen algún tipo de microvellosidad, o la gran mayoría de células del cuerpo. Se estima que más o menos hay entre 10.000 y 15.000 microvellosidades por cada una de las células en su región apical. Y recordar estos dos términos que son muy interesantes para que ustedes lo recuerden, y es que esas especializaciones, microvellosidades en el intestino, se llaman chapa estriada, ¿listo? En el intestino, ¿listo? Chapa estriada. Y en el riñón se les llama ribete en cepillo, ¿listo? Ribete en cepillo, para que lo tengan en cuenta, cómo se llaman las microvellosidades en el intestino y en el riñón, ¿listo? Luego, vamos a tener los llamados estereocilios. ¿Listo? Estereocilios. Es otro tipo de vellosidad, o también se les llama incluso estereovellosidades. Entonces, básicamente, otro tipo de especialización apical. El aspecto es muy similar, como ustedes pueden ver que son proyecciones también de citoplasma en la región apical, pero en este caso tiene un aspecto distinto. Eso se les llama que tiene un aspecto de brocha. ¿Listo? Hagan de cuenta como si fuera la brocha de un pincel, como ustedes pueden ver. ¿Listo? Aquí esta microscopía electrónica nos puede permitir que son mucho menos uniformes en cuanto a su forma, son mucho más largos también, listo, por eso es que son evidentes en las láminas histológicas, digamos que normales, no necesariamente electrónicas. Estos son inmóviles, son un tipo de microvellosidad que es inmóvil y son de muy larga longitud. eh, digamos que facilitan la movilización de cosas por encima en su superficie, aunque no lo hagan activamente, y esto se van a encontrar en muchas partes, como en el epidídimo, si ustedes recuerdan, en el conducto deferente, en las células ciliadas del oído interno, donde además, bueno, en este caso, en las células ciliadas del oído interno, esto todavía no lo tienen que saber, pero recuerden, en el oído interno es donde se da principalmente todo el mecanismo de la percepción
de los sonidos, ¿listo? Y las células ciliadas juegan un papel importantísimo gracias a sus estereocilios, ¿listo? Que van a percibir los impulsos mecánicos y los van a convertir en, bueno, impulsos eléctricos que finalmente se convierten en la percepción del sonido. Y recuerden el aspecto de cerdas de una brocha o de un pincel, ¿listo? Luego vamos a decir que otra de las especializaciones en la región apical, la que nos faltaba, eran los cilios como tal. Y esos cilios tienen un aspecto también muy particular porque entonces no son ni tan corticos, listo, como las microvellosidades, ni son tan largos como los estereocilios o estereovellosidades, listo, no son tan largos. Y además vean que esto no tiene aspecto de brocha como tal en estas placas, sino que tiene un aspecto que se describe como aspecto de corte militar, ¿sí? Parece que todos estuvieran cortados como por una misma máquina, ¿listo? Todo está como al mismo nivel, todos llegan hasta el mismo nivel y de ahí no se pasan, ¿listo? Es muy raro que se pasen. Entonces, lo mismo, son evaginaciones de la membrana plasmática, ¿listo? Poseen una característica es que poseen un llamado axonema, ¿listo? Eso hace parte, pues, digamos, como tal de su estructura. El aspecto, ya dijimos, es de corte de cabello militar y son muy móviles. Estos sí que se mueven activamente. Digamos que en general uno clasifica los cilios según su acción en móviles, así como en primarios y en nodales. ¿Listo? Son, digamos, los tres, según móviles son los que más se pueden mover y los nodales, digamos, los que tienen menos capacidad móvil. Y finalmente se habla de que esos cilios poseen una serie de estructuras que se pueden identificar al microscopio, que son los cuerpos basales, ¿listo? Que son estructuras muy importantes que nosotros las podemos ver, por ejemplo, aquí se puede observar un cuerpo basal, aquí se puede observar otro cuerpo basal, ¿listo? Son como estas estructuras que están inmediatamente por debajo de los cilios y lo que hacen es facilitar la adhesión de esos cilios al citoplasma de la célula. ¿Listo? El citoplasma pues en su parte apical. Hagan de cuenta que es como si fuera un ancla que los mantiene ahí. ¿Listo? Luego vamos a ver en la región lateral que vamos a tener otras especializaciones y como ustedes se lo pueden imaginar, en la región lateral de los epitelios de revestimiento lo que vamos a tener es más células y más células, o sea, en su región lateral están en contacto células con células. Entonces vamos a tener tres tipos principales. Vamos a tener las famosas uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes o gap junctions. ¿Listo? Y cada una va a cumplir un papel distinto. Entonces, las uniones ocluyentes, que también se les conoce como la sonula occludens, listo, van a ser principalmente uniones extremadamente estrechas entre dos células. Hagan de cuenta que están aquí, sobre todo ubicadas en sus extremos, listo, y lo que van a permitir como tal estas es que van a generar una especie de cierre hermético, entre comillas, para que no penetren cosas desde la luz o desde el exterior, ¿listo? Son uniones muy importantes, se llaman ocluyentes por lo que les acabo de decir. Están compuestas de muchas proteínas, como la proteína ocludina, la proteína claudina, la proteína MAU. Y eso lo que hace es un cierre muy importante. Sin embargo, pueden servir también como un paso selectivo, pueden dejar permitir en ocasiones, por ejemplo, que pasen a través de ellas iones y demás, pero por lo general su función es de cierre o de barrera. ¿Listo? Luego las uniones adherentes son importantísimas porque ellas lo que van a permitir es que dos células epiteliales adyacentes la una con la otra que están en contacto en su porción lateral estén muy unidas entre sí. Entonces esto es importante para lo que es la estructura de todos los epitelios del cuerpo. ¿Listo? Porque eso es lo que va a permitir que sus células epiteliales se encuentren organizadas de cierta manera y además seguras en una posición. Entonces, uniones adherentes muy importantes, que digamos aquí vamos a tener distintos tipos de uniones que van a ser llamadas sonula o mácula adherens, que ya la vamos a ver, que son los famosos desmosomas, listo, que van a estar como ustedes pueden ver a través de proteínas transmembrana uniendo una célula epitelial con la adyacente, listo. Y finalmente vamos a tener las gap junctions o las uniones comunicantes, que estas son muy importantes y muy bonitas porque lo que van a hacer es que van a permitir el paso constantemente de lo que sea señales, estímulos de electrolitos, de iones, entre una célula epitelial y su célula extremadamente, inmediatamente consiguiente. Entonces, esto es lo que van a permitir, como ustedes pueden ver, a través de principalmente las llamadas conexinas, van a formar estos puentes entre una célula epitelial y la siguiente.
Esto es un desmosoma, quería que lo vieran. Ese es el aspecto a través de la microfotografía electrónica. Como ustedes pueden ver, aquí tendríamos dos células y se puede observar cómo los desmosomas, o el desmosoma, mejor dicho, mantiene ambas células muy unidas. Entonces se va a valer de varias cosas para lograr esa unión. Y es que va a coger los filamentos intermedios, listo, que se encuentran dentro del citoplasma de cada una de las células que se van a unir, que serían estos que están aquí como en color morado. Y esos filamentos intermedios, se hagan de cuenta que lo que van a hacer es que van a estar unidos a una placa, ¿listo? Llamada la placa de adhesión intracelular, porque están dentro, esas placas están dentro de cada una de las células, ¿listo? Que serían esta zona oscura de acá. Esta placa le pertenece a esta célula, esta placa le pertenece a esta célula. Pero entonces esas placas son muy importantes porque ellas van a salir unas proteínas de unión transcelulares muy importantes que van a ser la desmocolina y la desmogleína, que ustedes la pueden ver acá. Por eso esto se llama desmosoma, por la presencia de estas proteínas, que lo que van a hacer estas sí realmente lo que van a hacer es generar la unión, van a interactuar entre sí y pues van a generar una unión muy importante entre las dos células adyacentes. Entonces esto es una de las zonas de adherencia. ¿Listo? Y en la región basal, finalmente, en la parte más abajo de las células epiteliales, entonces ya vimos las especializaciones de la región apical, ya vimos las de la región lateral, y ahora vamos a ver las de la región eh, basal, las de la región de abajo. Entonces, recuerden que en la parte abajo de esas células, en el extremo, en la región basal, que es la opuesta al epitelial, vamos a tener siempre en los epitelios la membrana basal, ¿listo? Que comprende un montón de estructuras que ya lo vamos a ver. Pero digamos que básicamente para que lo vayan recordando, la membrana basal va a estar compuesta de dos cositas, que va a ser la lámina basal principalmente, que es la que está en contacto con las células epiteliales, y la lámina reticular, ¿listo? Que va a ser la siguiente, la que va a estar en contacto como tal con el tejido conectivo subyacente, para que así lo recuerden, ¿listo? Entonces vamos a tener la membrana basal, adicionalmente vamos a tener en la región basal las llamadas uniones célula matriz extracelular, que son muy importantes porque lo que van a hacer es que van a mantener fijos contra la matriz extracelular de ese tejido a las células epiteliales, ¿listo? Los van a mantener como fijas, ancladas en su lugar. Y finalmente vamos a tener los repliegues de la membrana celular basal, que lo que van a hacer pues van a ser sencillamente repliegues citoplasmáticos que bueno, son importantes porque van a permitir aumentar la superficie de contacto con las estructuras subyacentes de ese epitelio. ¿Listo? Entonces, la membrana basal es una estructura muy bonita y súper importante. Digamos que en hematoxilina y eosina, en esta tinción clásica, únicamente se va a poder observar en un tipo de epitelio. Entonces, saben, todos los epitelios tienen membrana basal, pero con hematoxilina y eosina solo la vamos a poder ver en la tráquea y el urotelio. ¿Listo? Solamente en la tráquea, ¿listo? Y en el urotelio. Aquí la podemos ver, esto es un corte de tráquea. Ahí pueden ustedes ver este epitelio que pseudoestratificado, ¿listo? Con todos sus cilios y demás. Y además presenta aquí en su parte basal, entonces este sería el epitelio como tal. Esta sería su especialización apical y en su parte basal va a presentar esta estructura antes de pasarse a esto que ya sería el tejido conectivo circundante o subyacente. Y esta capa de acá que estamos viendo aquí en este color pálido y grueso es la membrana basal. ¿Listo? Solamente evidente en la tráquea y el urotelio. ¿Y cómo hacemos en todos los demás epitelios? Tenemos que utilizar una técnica especial, que es la técnica PAS o llamado ácido periódico reactivo de Schiff, que lo que va a hacer es que va a buscar preferiblemente a través de, bueno, unas reacciones moleculares, lo que va a hacer la membrana basal la va a permitir ver en cualquier epitelio del cuerpo. Entonces, por ejemplo, vean en este epitelio de acá, que parece ser un epitelio simple, cúbico, ¿listo? Nos está mostrando que en la parte basal de ese epitelio, entonces esto probablemente esté tapizando lo que sea un conducto de alguna glándula exocrina, y en su parte, entonces esto sería la parte apical o la luz, por así decirlo, por donde están pasando las secreciones, y en su parte periférica es donde sería la parte basal como tal de esas células, y ahí pueden ver que con hematoxilina y eosina no se observa casi que nada, o sea, apenas se puede quizás identificar es, por ejemplo, acá un poquito de esa membrana basal, pero es muy difícil. Pero cuando después de utilizar la tinción de paz, aquí la pueden observar con mucha facilidad. Vean esa membrana basal tan bonita como se observa, con tanta facilidad, adquiere ese color eh,
eh, con preferencia a la hematoxilina, ¿listo? Como ustedes lo pueden ver, ¿listo? Digamos que esta membrana basal además nos va a servir como una filtración molecular pasiva, o sea, lo que va a hacer es que va a filtrar muchas de las moléculas que van a querer llegar a esas células epiteliales y además van a funcionar como un filtro celular. Entonces, por ejemplo, sepan que los linfocitos, por ejemplo, pueden pasar con mucha facilidad a través de estas membranas basales, digamos, cuando se dirigen en camino a atacar una infección, listo, sea llegando o saliendo. Sin embargo, por ejemplo, tengan en cuenta que el cáncer o las células cancerígenas tienen mucha dificultad para romper las membranas basales. ¿Listo? Es una característica interesante. Entonces, la membrana basal es un sitio, por así decirlo, de contención de la malignidad. ¿Listo? Tenerlo en cuenta. Entonces, este es un esquema de la membrana basal. Entonces, ya saben, todo lo que está por debajo de esa célula epitelial, que sería esta amarillita, lo que está por debajo, que es todo esto de acá, sería la membrana basal. Y como les dije, esa membrana basal va a tener por una parte la lámina basal y por otra la lámina reticular. ¿Listo? Entonces, la lámina basal va a estar compuesta de muchas lamininas. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo la lámina basal, que es básicamente esta que tenemos acá. ¿Listo? Y va a estar dividida esa lámina basal principalmente en dos. En una lámina lúcida, que es la que está completamente en contacto con la célula epitelial, o sea, la que es más cercana a la célula epitelial, y una lámina densa, que es más gruesa, listo, que la lámina lúcida, mucho más gruesa y está inmediatamente por debajo de esta última, de la lámina lúcida, listo, esa es la lámina densa. Y luego vamos a tener por debajo la famosa lámina reticular. ¿Listo? Que va a ser todo esto que tenemos acá, la llamada lámina fibroreticular o lámina reticular. O sea, ya terminamos acá con la lámina basal. ¿Listo? Y debajo vamos a tener todos estos montones de fibras. ¿Listo? Como ustedes lo pueden ver, son fibras reticulares que están inmediatamente por debajo de la lámina basal. Y pues ahí vamos a tener de todos tipos de fibras densas, vamos a tener colágeno tipo 4, tipo 3, tipo 7, vamos a tener montones de proteínas, polisacáridos y es fácil de identificar pues por el montón de fibras que presenta. Entonces, pues ya las llamamos lámina reticular. ¿Listo? Y ahora vamos a tener en la parte basal, vamos a tener a recordar también las uniones adherentes. ¿Listo? Entonces recuerden que las uniones adherentes ya las habíamos visto como una especialización lateral también. Y las uniones adherentes lo que hacen es básicamente mantener también adheridas esas células epiteliales a la membrana basal y el tejido conectivo subyacente. Entonces vamos a tener dos tipos de uniones adherentes. En este caso, en las basales, vamos a tener las adhesiones focales. ¿Listo? Que son súper importantes, ¿listo? Entonces las adhesiones focales, como nosotros lo podemos ver, lo que hacen es que van a fijar los filamentos de actina, que hacen parte como tal del citoesqueleto de esa célula epitelial, y la van a anclar a la membrana basal, por así decirlo, ¿listo? A través de muchas proteínas, como por ejemplo la vinculina, la paxilina y la talina, ¿listo? Principalmente se valen entonces ese mecanismo de unión de la integrina para atravesar esa membrana y digamos que la integrina, hagan de cuenta que hace parte, sería el equivalente al ancla, por así decirlo. ¿Listo? Que es como tal la proteína transmembrana que va a penetrar. ¿Listo? Por otro lado, eh, tenemos acá, nos recuerda muchísimo a los desmosomas, que en este caso se conocen como hemidesmosomas. Si ustedes lo piensan, es porque aquí solamente tenemos una placa de adhesión intracelular, a diferencia de en las especializaciones laterales, donde cada una de las dos células tenía su propia placa. Aquí solo hay una, entonces por eso lo llamamos hemidesmosomas. Listo, que son no más sino células adherentes también, pero en la membrana basal. Y pues digamos que el principio es básicamente el mismo, se vale de los filamentos intermedios que van a llegar a la placa de adhesión y de esa placa de adhesión vamos a tener que van a salir distintos tipos de integrinas, de colágeno y demás que van a anclar también. ¿Listo? Y digamos que eso es todo por esta tutoría.